Érase una vez un señor que tenía dos hijos. Pedro, el mayor, era el más inteligente y responsable, pero tenía mucho miedo a todo. En cambio, el pequeño se llamaba Juan y no tenía nunca miedo a nada. Por eso le decían Juan sin miedo. A Juan no le daban miedo las tormentas, ni escuchar ruidos extraños, ni que le contasen cuentos de miedo cuando estaba en la cama. El miedo no existía para él. A medida que iba creciendo, tenía mucha curiosidad sobre qué era ese sentir miedo, porque él nunca había tenido esa sensación. Un día le dijo a su familia que se iba una temporada para ver si conseguía descubrir lo que era el miedo. Sus padres intentaron impedírselo, pero fue imposible. Juan era muy cabezota y estaba decidido a lanzarse a la aventura. Juan metió algunos alimentos, algo de ropa en una mochila y se puso a andar. Durante días, Juan recorrió diferentes lugares, estuvo por muchos sitios. Él comió lo que pudo y durmió a la intemperie, pero nada de las cosas que hizo le produjo miedo. Una mañana llegó a la capital del reino y vagó por sus calles hasta llegar a la plaza principal, donde colgaba un enorme cartel firmado por el rey que decía: así como cantado por un pregonero real. Se hace saber que el valiente caballero que sea capaz de pasar 3 días y 3 noches en el castillo encantado, se le concederá la mano de mi hija, la princesa Esmeralda. Firmado Su Majestad el Rey. Juan, sin miedo, pensó que era una oportunidad ideal para él. Sin pensárselo 2 veces, se fue al Palacio Real y pidió ser recibido por el mismísimo rey en persona. Cuando estuvo frente a él, le dijo: Señor, si a usted le parece bien, yo estoy dispuesto a pasar 3 noches en ese castillo. Yo no le tengo miedo a nada. Sin duda eres valiente, jovenzuelo, pero te advierto que muchos lo han intentado y hasta ahora ninguno lo ha conseguido, exclamó el monarca. Yo pasaré la prueba, dijo Juan sin miedo, sonriendo. Juan, sin miedo, escoltado por los soldados del rey, abandonó el pueblo en dirección al castillo tenebroso. Era muy difícil de llegar porque el castillo estaba en lo alto de una montaña muy escarpada. La verdad es que hacía tantísimo tiempo que nadie había habitado aquel castillo, que tenía un aspecto realmente lúgubre. Cuando entró, todo estaba sucio y oscuro. Pasó a una de las habitaciones y encontró unos tablones de leña. Se hizo una hoguera para calentarse y enseguida se quedó dormido. Al cabo de un rato le despertaron el sonido de unas cadenas. En ese castillo había fantasmas. Había bastantes fantasmas. ¿Cómo te atreves a despertarme?, dijo Juan enfrentándose al fantasma. Cogió unas tijeras y empezó a rasgar la sábana del espectro, que huyó por la chimenea hasta desaparecer en la oscuridad de la noche. Al día siguiente, el rey se pasó por el castillo y comprobó que Juan sin miedo seguía allí y, de hecho, estaba dispuesto a pasar la segunda noche. Tras unas horas recorriendo el castillo, llegó la oscuridad y por fin la hora de dormir. Juan sin miedo prendió una hoguera para dormir calentito y se fue a dormir y empezó a roncar. Ese sonido, como de una lechuza,
despertó a Juan, que estaba dormido, y abrió los ojos y vio a una vieja bruja, pero bruja, que estaba loca y daba vueltas y vueltas y vueltas montada en su escoba. Pero Juan no tuvo miedo, no se asustó, pues bueno era él. ¿Qué pretendes, bruja? ¿Acaso quieres echarme de aquí? Pues no lo conseguirás. Y de un salto agarró la escoba de la bruja, la sacudió con tanta fuerza que la bruja salió despedida. Cuando amaneció, el rey se pasó de nuevo por allí para ver que estaba todo en orden y se encontró a Juan sin miedo tomándose un cuenco de leche y un trozo de pan duro relajadamente frente a su ventana. Eres un joven valiente y decidido. Hoy será la tercera noche. Ya veremos si eres capaz de aguantarla. Descuide, majestad. Ya sabe usted que yo no le temo a nada. Después de un día en el castillo, largo y aburrido para Juan sin miedo, se hizo de noche. Y como tenía costumbre, hizo una hoguera y allí al lado se tumbó. Y no pasó mucho tiempo dormido, cuando de repente una bocanada de aire caliente lo despertó. Abrió los ojos y frente a él se encontró un temible dragón que lanzaba llamaradas por su boca. Juan sin miedo se levantó y le lanzó una silla a la cabeza. El dragón aulló de forma lastimera y se marchó por donde había venido. ¡Qué pesadas estas criaturas de la noche! ¡Oh! No me dejan dormir en paz, con lo cansado que estoy. Y pasados los 3 días con sus 3 noches, el rey fue a comprobar si Juan seguía sano y salvo en el castillo. Cuando le vio tan tranquilo y sin un solo rasguño, el rey decidió invitarle a su palacio y presentarle a su preciosa hija Esmeralda. Esmeralda, nada más verlo, alabó su astucia y sobre todo su valentía y, desde luego, aceptó casarse con él. Juan se sintió feliz, aunque en el fondo estaba un poco decepcionado. Majestad, le agradezco la oportunidad que me ha dado y sé que seré muy feliz con su hija, pero no he sentido ni pizca de miedo. Una semana después, Juan y Esmeralda se casaron y fueron muy felices y comieron perdices. Pero la princesa sabía que su marido quería saber lo que es sentir miedo. Entonces, a la mañana siguiente, mientras que él estaba dormido, cogió una jarra de agua fría y se la echó por la cabeza. Juan dio un alarido, se llevó un susto de muerte. Pero Juan, querido, has conocido por fin el miedo, dijo ella riendo a carcajadas. Sí, dijo temblando todavía el pobre Juan. Me he asustado de verdad. Es verdad, ahora sé lo que es el miedo. Pero, por favor, no se lo digas a nadie, ¿eh? Este tiene que ser nuestro secreto. La princesa Esmeralda jamás lo contó. Así que el valeroso muchacho siguió siendo conocido en todo el reino como Juan sin miedo.